Sebastián Obregón, el doctor Sebastián Obregón. ¿Cómo Néstor, doctor? ¿cómo estás? Cardiólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de algo que le preocupa a mucha gente y primero vamos a situarlo. Lo vamos a enmarcar, Ok. que es el tema de la hipertensión. Bien. ¿Qué es la hipertensión? Porque todo el mundo dice, yo tengo hipertensión o no. ¿Qué es y cómo se manifiesta? La hipertensión es una enfermedad básicamente del sistema arterial, del sistema de conducción de la sangre en el cuerpo. O sea, la sangre se transporta en las arterias a cierta presión para que llegue a todas las partes del cuerpo. El aumento de la presión arterial, en términos de patología o el aumento no esperable de la presión arterial, genera un trastorno en esa conducción y también en el amortiguamiento que hacen las arterias de ese golpe que reciben los órganos todo el tiempo. Entonces ese aumento de la presión arterial genera también trastornos de las arterias y se van dañando y envejeciendo las arterias. Todo el tema con la hipertensión tiene que ver con un proceso de envejecimiento acelerado. ¿Y por qué hay cada vez más hipertensos? Por lo menos eso dicen. Es verdad que hay cada vez más hipertensos. En general, distintos países tienen su prevalencia, que es el porcentaje de la población que tiene hipertensión. Y hoy en la Argentina siempre están entre el 30-40% de la población. Y esto tiene que ver fundamentalmente con aumento de lo que se llaman los factores que generan aumento de la presión arterial y generan daño en las arterias. Hay unos elementos que se llaman factores de riesgo: el colesterol, el cigarrillo, el aumento de peso, la falta de ejercicio, la alteración en el balance del consumo de frutas y verduras y más de alimentos procesados. Esos son todos elementos que generan que el corazón y las arterias trabajen con mucho estrés en forma continua y durante mucho tiempo, y eso termina enfermando todo este sistema de canales que tiene la sangre para llegar a todos los órganos. ¿Qué es peor? ¿Comer mal o con mucha sal o estar muy nervioso? Yo creo que hoy por hoy las dos juntas son terribles. Son terribles. El problema que tenemos es que tenemos elementos muy fiables para ver cuánto consumimos de sodio, de sal. No tenemos tan buenos elementos para medir cuánto estrés tenemos. En general, es más fácil determinar mediante escalas y algunas encuestas cómo es tu tolerancia al estrés. Eso sí es más fácil para medirlo. Y cuando esa tolerancia disminuye, el estrés hace mella en el cuerpo y genera, sobre todo, procesos inflamatorios a nivel de los órganos, a nivel de las arterias. Ahora, el consumo de sal es lo que sí podemos medir todos los días y podemos medir en el consultorio. La gente puede medir su propio consumo de sodio haciendo ciertos cálculos y teniendo en cuenta cuál es el contenido de sodio de los alimentos también. ¿Y cómo si yo sí soy hipertenso o no? La situación de hipertensión es una enfermedad en sí misma. Una de las manifestaciones que tiene es la presión arterial elevada. El tema es que la presión arterial elevada termina siendo muchos años después que la hipertensión comienza, porque las arterias se van enfermando y cuando todos los mecanismos de compensación fallan, finalmente observamos que la presión arterial sube. O sea, la presión arterial alta es la consecuencia de mucho tiempo de fallas de los mecanismos de compensación. Entonces, ¿cuál es la manifestación anterior? La manifestación arterial... La manifestación anterior es el aumento de rigidez de las arterias, ciertos síntomas como la fatiga, porque el corazón empieza a trabajar forzado, hinchazón de la piel, porque hay personas que acumulan sodio y porque son malas tolerantes a la carga de sodio, su riñón no puede desembarazarse de toda la cantidad de sodio que comemos y empieza a haber manifestaciones de este tipo. Pero generalmente uno descubre la hipertensión arterial a través de la presión arterial medida en consultorio. Cifras por encima de 140/90 o de 14/9, como le dicen habitualmente en la jerga, son cifras que son diagnósticas de hipertensión arterial. Y es generalmente ahí donde la gente empieza a tratarse. ¿Y esta es la antesala del infarto? Es una de las antesalas del infarto porque es una condición. El aumento de la presión hace que el corazón tenga que trabajar muy forzado para vencer esa presión. Y eso genera un estrés muy importante en el corazón y es una de las manifestaciones que a la larga traen que el corazón tenga que consumir mucho combustible, y si las arterias que le llevan combustible al corazón están semitapadas, eso puede generar un infarto o una predisposición al infarto. Pero fundamentalmente lleva mucho más a la enfermedad cerebrovascular, el aumento de la presión, por el impacto que tiene el aumento de la presión en las arterias del cerebro.
Es mucho más frecuente asociar la hipertensión con enfermedad cerebrovascular que con el infarto en sí mismo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Mañana juega River Boca. Sí, ya nos sube la presión a todos. Entonces, digo, para llevártelo a un terreno en el cual muchos hinchas son absolutamente sanguíneos y empiezan a gritar y la tenés a la mujer al lado atrás diciéndole, viejo, pará, no grites tanto porque te va a explotar el corazón. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Bueno, hay mucho de cierto. En general, el fútbol, esto está bien medido cuando fue el gol de Maradona a los ingleses. Esa semana la prevalencia, la incidencia de infarto en Londres fue mucho mayor. Digamos, podemos adjudicar a Maradona que ha generado eso. Sí. Pero en general, el grito, la tensión abdominal, el aumento de las maniobras de contracción muscular de los brazos, del abdomen, todo eso aumenta la presión arterial. De hecho, es una de las maniobras que utilizamos cuando la gente tiene baja presión. Este aumento de la contracción de los brazos, una maniobra que se llama hand grip, y el entrecruzamiento de las piernas, esa tensión muscular hace que suba la presión en forma aguda y 40, 50, 60 milímetros de mercurio. O sea que es cierto, la presión durante los episodios emocionales y de tensión muscular sube considerablemente. Ahora, eso no quiere decir que eso sea un disparo para que se rompa alguna arteria o para que tenga alguna complicación, pero sí es una situación de estrés cardiovascular agudo. Que no hay que fumar, no hay que fumar, que hay que comer con poca sal, hay que comer con poca sal. ¿Qué otra cosa? Me imagino que debe haber un diccionario de cosas para saber de lo que no tenemos que hacer para cuidarnos y demás. Pero si tú tuvieras que decir cuáles son los 2 o 3 tips que hay que tener en cuenta y a partir de qué edad prestarle atención para evitar la hipertensión. El consumo de sal es sumamente importante. En general, tenemos poco en cuenta la cantidad de sal que comemos a lo largo de la vida. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si uno toma el riñón de un adulto y se lo pone a un niño de 5 o 6 años, no va a tolerar la carga de sal de la misma forma. El riñón del chico de 5 o 6 años está seteado de nacimiento y el de una persona adulta, como podemos ser nosotros, una persona de 30, 50 años, ya ha sobrevivido a una carga... En mi caso de 30. De 30 y 5, yo más cerca de 50. Sí, pero, ha sobrevivido a una carga y un esfuerzo de trabajo muy importante. Por eso es que hay distinto contenido de sodio en los alimentos, el agua tiene su contenido de sodio, algunos más, algunos menos. Eso no es por ahí en la ecuación de todos los días, no es importante. Pero a lo largo de 30, 40 años, la cantidad de sodio que comemos es sumamente importante. ¿No hay una sal mejor que otra? Hay sales mejores que otras. Por ejemplo, si yo la sal, mientras se está cocinando el alimento, la salo y la cocino, sí. ¿Es lo mismo esa sal que la sal que yo le pongo a la ensalada y que me la como cruda? En general, el ¿Se entiende, no? Sí, la diferencia perfectamente. Primero, hay sales más saludables y hay sales que, dependiendo a misma carga de sal, la sal que es predominantemente una sal de potasio es mucho más saludable porque genera que las arterias estén más relajadas, que el corazón tenga que hacer menos fuerza, hay menor predisposición a arritmias, el corazón no trabaja forzado. Y la sal que es cloruro de sodio, que es la que consumimos habitualmente y a la que nos hemos acostumbrado, en general el consumo que le agregamos sal a la comida es más o menos el 15-20% de lo que consumimos en total. El gran problema es el contenido de sal que ya viene incluido en los alimentos, como pueden ser los panificados, los quesos, que tienen una muy alta carga de cloruro de sodio y de sodio, y que en general se lleva más o menos 60-70% de lo que consumimos y no lo vemos ni lo sentimos porque ya conocemos el sabor de los alimentos. El producto, claro, porque ya compras el producto. Por eso la elección del tipo de alimentación que tenemos es muy importante para poder calcular el contenido de sodio que tenemos en nuestra dieta. ¿Querés que repasemos alguno de estos? Sí, cómo no. Por ejemplo, el agua de la canilla tiene su contenido de sodio y en general la Organización Mundial de la Salud permite hasta 100 miligramos por litro, máximo 200 miligramos por litro, pero hay aguas embotelladas que tienen un alto contenido de sodio y otras que tienen un bajo contenido de sodio.
Bien. En sí, en la totalidad de la dieta son bajas los porcentajes respecto del agua, pero si uno toma años y años y años de consumo, eso son carga para el riñón para que trabaje forzado. Si ya arrancamos con el agua, estamos en el horno. Sí, digamos, y la mayor cantidad de sodio en los alimentos está generalmente en los panificados, en los quesos y en los alimentos procesados, porque en general se usa sodio como conservante. Entonces, es el grupo de los quesos, el grupo de los panificados, el grupo de los procesados, donde podemos sí reducir la cantidad para reducir el total de la carga de sodio que consumimos. Por supuesto, esto tiene que estar dentro de una dieta balanceada y, por otro lado, ahora, sí. los panes y los quesos también tienen la grasa mala que comemos. O sea que por dos lados, son el grupo de alimentos que tenemos que vigilar con mayor Ahora, Sebastián, responsabilidad. ¿hay que erradicar la sal? No, definitivamente no. No, porque yo te digo, tengo una discusión en esto en mi casa, digamos, con mi madre cuando me visita, y que me dice, cada vez que yo quiero agarrar el salero, me dice, erradica la sal. Basta de sal. No comas con sal porque la sal te mata. Pregunto, qué sé yo. Yo lo escuché varias veces. No, la sal te mata es un carácter transitivo de asociar varias ideas. Por supuesto que la sal produce hipertensión, la hipertensión produce enfermedad cerebro y cardiovascular, y eso finalmente es la tercera causa de muerte en nuestro país. Sí. Es un carácter transitivo muy simplista, pero en realidad la sal es necesaria para conservar ciertas funciones del organismo. No olvidemos que el sodio es el responsable de la electricidad de las células. Bien. O sea, es necesario. O sea, la sal es necesaria. Es necesaria. Lo que no es necesario es consumir de más. Habitualmente consumimos 10, 12 gramos por día, cuando la Organización Mundial de la Salud y varios trabajos de investigación muy recientes que han mostrado su relación con la mortalidad indican que la dosis aproximadamente saludable sería entre 3 y 6 gramos de cloruro de sodio. Entonces, estamos consumiendo casi el doble habitualmente en promedio en este país, gracias a la mala elección de los alimentos. Sería 3 y 6 gramos, sería ponerle un poquito de sal a la carne, por ejemplo, al mediodía y a la noche. Y ya 3 está. a 6 gramos es la sal que ya contienen los alimentos. Sí. Y podemos usar sal agregada, por ejemplo, las sales que vienen mitad y mitad, o un tercio de sodio, un tercio de potasio, o las sales de potasio que tranquilamente podemos usar, y de hecho es saludable. Y históricamente el hombre, en el principio de la historia de la humanidad, el hombre consumía mucho más potasio que sodio. Y en general eso es la recomendación que actualmente que hacemos los médicos, de tratar de virar a un consumo mayor de sales de potasio. Pero no es malo comer sal, el problema es, igual que con cualquier alimento, el problema es el exceso que hacemos habitualmente. Las grasas también son buenas porque son necesarias para la arquitectura de las células, para generar hormonas. El problema es cuando lo hacemos de más. ¿En qué otros lugares hay sal oculta? Como bien dice el videografo. Hay en muchos alimentos. Pues yo nombré específicamente, el mayor problema con la sal oculta es en los snacks, es en los alimentos procesados, en los alimentos compactados, en los alimentos que están en bajo volumen con grandes cantidades de sustancias para su almacenado y conservación. Esos son los mayores productores de sal oculta, o los mayores responsables de la sal oculta. Y bueno, ya he escuchado a varios médicos en todos los medios que esto también es responsable de la epidemia de obesidad y sobrepeso que hoy estamos sufriendo en la Argentina, hoy en Latinoamérica. La sal, los alimentos procesados están generando un aumento de la presión arterial, un aumento de la patología de hipertensión y también un aumento del sobrepeso y obesidad, que es responsable del mismo grupo de alimentos que en su justa medida pueden ser saludables hasta espiritualmente. La satisfacción de comerlos puede ser buena, pero que sin duda el exceso lleva a una situación de enfermedad que podemos evitar. Tiene que ver con nuestras elecciones de todos los días. Vos como cardiólogo, si yo te digo, en realidad, doctor, viene la persona, el paciente A y te dice, tengo debilidad por los dulces, no puedo parar de comer dulce. Y viene el paciente B y te dice, y la verdad que la sal, a mí me sacan la sal de la mesa. ¿Dónde está la viste que hay gente que se siente en la mesa y dice, ¿dónde está la sal? Bien. ¿Qué es lo que te hace peor? Lo que, digamos, entre los dulces y los salados, en general uno no come tanto dulce como sal, en general como costumbre. Nosotros aquí en la Argentina Bien. Y en la mayoría de los países del mundo no tiene la costumbre de comer tanto dulce como salado.
O sea que la Comemos sobrecarga, más salado que dulce. la sobrecarga de los dulces no suele ser tan frecuente como la sobrecarga del salado. Sin duda, si tuviera que hacer una recomendación, haría una recomendación en estos términos. Hay que reducir la cantidad de contenido de sal porque es lo más importante en nuestra dieta en este momento que nos está trayendo. Los alimentos salados es lo más importante que nos está trayendo esta epidemia de hipertensión, obesidad y sobrepeso. Me interesa seguir hablando, tocando el tema de la hipertensión y la relación existente entre la hipertensión y el infarto. Bien. Digamos, esto se da prácticamente, digamos, ¿es la luz amarilla? Yo ya te lo pregunté antes, pero quiero que le quede claro a la gente. Cuando vos permanentemente te tenés que medir la presión y tenés presión alta, ¿esta es la luz amarilla previa a la posibilidad de tener un infarto? Sí, podemos usar esa analogía, esa metáfora con la luz amarilla del semáforo tranquilamente, porque ya una persona que tiene una hipertensión, vamos a poner un ejemplo claro. Una persona, es muy frecuente la persona que se acaba de jubilar, tiene tiempo para ir al médico y va a hacerse un chequeo de salud cardiovascular. Y la verdad que, por suerte, cada vez vivimos más y cada vez hay más personas de 65 años que empiezan a cuidar su salud. Esa persona, en ese momento, tiene un riesgo cardiovascular, un riesgo de infarto en los próximos 10 años de aproximadamente, solamente por la edad, entre el 5 y el 10%. Si esa persona tiene hipertensión en ese momento, ese riesgo se va al 17 al 20%. Claro. O sea, ya ser el apellido de hipertenso ya lo pone una condición en términos de suerte, de rifas en la mano para infartarse, es casi el doble o el triple de lo que tiene esa misma persona que no es hipertensa. ¿Por qué? Y la última. ¿Por qué cuando te agarra un infarto a los 40 es fulminante y cuando te agarra a los 70 tenés más chance? Eso escuché yo, ¿eh? No sé si es cierto, es mito o verdad. Hay mucho de mito ahí porque en general los infartos, dependiendo de qué zona del corazón afecten, pueden generar una muerte súbita, en general por un trastorno del ritmo cardíaco y se desconecta la parte eléctrica del corazón y no hay vuelta atrás. Lo que tiene la persona de 65 años que sufre un infarto es que probablemente ya haya estado enfermo de antes del corazón y ha desarrollado mecanismos de defensa. El de 40 es un ataque agudo sobre un corazón que no estaba preparado para recibir ese daño. A mismo infarto, la mortalidad es la misma a los 40 y a los 65 años, pero en general los infartos más pequeños suelen tolerarse mejor cuando el corazón ya estaba como entrenado para recibirlo. En medicina eso lo llamamos precondicionamiento cardíaco. Y, digamos, es un entrenamiento, por supuesto, patológico. Seguro. Pero le suena lógico, digamos. Esto ya el corazón venía sufriendo pequeños daños y se fue acomodando para poder soportarlo. Queda muchísimo por hablar. La verdad que ha sido muy instructivo. Gracias, Héctor, Sebastián. un placer. Un placer. Hasta luego. Buen fin de semana. Bueno, abrimos la ventana ya con el doctor que se está despidiendo. Abrimos